Buenas, bueno, vamos a empezar la mesa 3, que es de salud. Y el primer invitado es Federico García y después viene Bernardo Luna. Y ellos dos serán los que conversaremos hoy sobre los salud. Empecé mal, pero no importa. El primero es Federico García, que va a tener que responder tres preguntas en 15 minutos. Y la pregunta primera es: ¿un hospital público platense? Bien, bueno, hola a todos. Acá Buenas. estamos con la falta de uno de los integrantes. Hicimos ahí un tiempo y arrancamos Y con 15. con mi presencia que estaba en segundo lugar. Y es la primera vez que tomo café. Eh, bueno, en realidad, muy loco, cuando leí las preguntas, me llamó la atención porque yo nunca hice un hospital, nunca proyecté un hospital, pero como no creo mucho en la especialidad de la profesión, salvo en las cuestiones técnicas, yo creo que en el campo creativo es la arquitectura y no los temas específicamente. Exacto. Me pareció interesante porque hay un par de cuestiones que, si bien no hice un hospital, pero estuve indagando por diversas cuestiones sobre la salud. En esta pregunta que vos me hacés del hospital platense, para mí hay un hospital que es clave en la ciudad de La Plata, que es un emblema, que es el Policlínico San Martín. Es un hospital regional importantísimo, porque no solamente atiende obviamente a la gente de La Plata, sino que viene gente de todo el país, incluso hay extranjeros, y especialmente porque hace unos 15 años atrás le salvaron la vida a mi papá. Estábamos con mi viejo, le empezó a doler el pecho, ambulancia, entonces lo tengo grabado, viste eso. Terminamos en la guardia del Hospital San Martín con un infarto masivo y 72 horas de espera en un lugar donde yo tuve que estar ahí, incluso avisándole a las pocas horas a mi mamá, a mis hermanos, con mi viejo ahí muriéndose, porque los médicos te decían son 72 horas donde se puede morir, ¿viste? Y entonces tengo recuerdo de ese espacio, no de ese lugar, y después obviamente los días posteriores, el mes y pico que pasó, hasta que después lo trasladaron a otro hospital que es un emblema, que es el San Juan de Dios, que es donde lo operaron. Y ahí fue como el momento más cerca que tuve con esta cuestión esencial de estar adentro de un hospital y lo que se vive en un hospital. Y el San Martín es un hospital muy antiguo, pero me resultaba interesante que en el San Martín, en la habitación que está mi papá, había luz, se veían los árboles, temas que yo creo que por ahí en las preguntas que siguen, ¿no? Vamos a hablar un poco más de eso, son claves en el tema de la salud. Digo, la salud siempre está asociada como una cuestión extremadamente negativa, ¿no? Y lo oscuro. Y en realidad yo creo que es lo que le falta a la arquitectura hospitalaria, es que en los hospitales se empiecen a ser lugares donde, y más ahora yo creo, ¿no? Con todo esto que está pasando es clave, donde todas estas cuestiones esenciales como el sol, el verde, la Hay ventilación. una época, con eso que vos decís, que es lo que se llamaba en los 70 la arquitectura de sistemas, donde empezaron a aparecer una serie de hospitales muy interesantes con esa Con lógica las células. que vos decís, ¿no? Donde uno es el de La Matanza, que justamente diseñó Casina Frangella, después hay unos cuantos de Yauró también. Bueno, que hablaba un poco de estos temas. Bueno, un poco del hospital que diseñó Berni, que ahora sigue. Es el especialista, yo decía Que recién ahora que... sigue, ¿no? Que está en esa Sí, lógica, sí. ¿no? Y que también nosotros lo hemos criticado con Adrián. No, pero un buen En su proyecto, momento, sí, sí. que era el único proyecto que estaba pensando diferente. Sí, Entonces, creo que hay. Lo que pasa es que quizás, a lo mejor, se está fallando quizás en la política pública hospitalaria, a pesar de lo que vos decís, que lo que pasó con tu papá, que si nos remontamos también a un
Unidos, tu viejo se moría. Se moría, totalmente. Entonces, bueno, ahí también hay un punto que también nuestro sistema hospitalario tiene falencias, pero quizás de los sistemas, el educativo, la salud, quizás a lo mejor es el menos malo. Sí. Bueno, yo tuve esa experiencia. Yo realmente no habíamos tenido ningún inconveniente grave en la familia, como para siempre eran cuestiones muy menores, que incluso muchas atendidas en hospitales privados o en pequeñas clínicas. Y en ese momento, cuando pasa esto, mi hijo termina ahí en el policlínico y yo estaba en ese mundo, ¿qué pasa acá? Y empecé a ver cómo toda una maquinaria, obviamente un material humano de funcionamiento increíble, y el espacio era un espacio que, si bien es un espacio antiguo, con cierto deterioro, había ciertas calidades de espacio y de luz que no están mal. Digo, obviamente requiere la reformulación y está obviamente a una distancia muy grande de estos nuevos hospitales, lo que plantean los chicos en el concurso y algunos otros, que me parece que es lo que tiene que... Digo, hay una base de la salud que nosotros tenemos que me parece que es muy buena y le falta empezar que los espacios empiecen a acompañar un poco esa calidad que tiene la salud en la Argentina. Y vamos a la segunda pregunta. Quizás es una utopía, pero digo, bueno, me parece. Y la segunda es, nombrar los programas necesarios que deberíamos incluir en la refuncionalización de los hospitales abandonados por la decisión política y no intervenir en política de salud. Política de salud. Bueno, y ahí creo que para mí es el espacio verde. El espacio verde es clave en un hospital, ¿no? El tema de la ventilación. Sí, me hizo larga. Sí. Bueno, pero la idea es cómo reusamos los hospitales que están abandonados y están ahí como... Sí, bueno, yo creo que voy a esta... Digo, después Bernardo seguramente va a profundizar más a partir del proyecto que ellos hicieron y me parece que tiene como mayor peso lo que pueda... Yo lo digo desde una mirada como más de arquitecto, más general, y yo creo que hay 4 puntos esenciales, 4 puntos esenciales que tienen que ver con el sol, el verde, las ventilaciones. Me parece que eso es clave. Un lugar donde uno se tiene que recuperar, donde esas cuestiones no estén, no tiene ningún sentido. ¿Cómo se resuelve? La pregunta es, ¿cómo se resuelve cuando tenés que hacer un hospital urbano que no podés contar con esas condiciones? Y de alguna manera yo creo, bueno, ahí está el desafío del proyecto, hay que incorporarlo. Es como hoy, viste, pasa lo mismo hoy con la vivienda. No, todo el mundo se tiene que ir a vivir al campo. ¿Cómo se tiene que ir a vivir al campo? Lo que hay que cambiar son las ciudades. Sí. Digo, si el campo es para generar producción de alimento, lo que pasa es que las ciudades se generaron en los últimos años bajo la especulación inmobiliaria y hoy lo que tiene que aparecer es la especulación arquitectónica. Yo le llamo así como en chiste, donde un departamento, tienen que prohibir muchos departamentos que están cerca, donde entras Quizás a lo mejor, yo hago emprendimientos inmobiliarios también, pero quizás hay que pensarlo arquitectónicamente. Bueno, pero una cosa es cuando vos haces un emprendimiento inmobiliario... Que he tenido varias veces, ¿no? Que ahora con el nuevo código de la ciudad dicen, no, porque ahora el código nuevo hace que vos seas más especulador. Digo, vas a ser más especulador si sos mal arquitecto, claro, sos mal desarrollador. Claro, si no vas a seguir tratando de buscar esas lógicas y esos espacios que venías buscando antes. Bueno, pero hay algo interesante que acabas de decir de la vivienda, ¿no? Te fuiste de tema, pero en salud también puede haber lo mismo, ¿no? Porque tanto las clínicas privadas y hospitales públicos también utilizan la salud como un fin económico, inmobiliario, ¿no? Porque vos vas a los Arcos y demás y cada vez es un hotel de 5 estrellas y no un hospital. Entonces, también esa postura es igual. 2 hijos, yo no me quería ir. No, le damos la alta mañana a la noche. ¿Cuándo? No, entonces la especulación también está en el ámbito de la salud. Sí, totalmente. Por eso hablo de cuestiones esenciales. Digo, la ventilación, la relación con el verde, como sea, por ahí lo tenés que armar, lo tenés que fabricar, lo tenés que incorporar. Las ventilaciones, el sol, son cuestiones esenciales que tienen que estar. Son los problemas que planteaban los grandes maestros. Claro, vos ves
como lo planteaba Álvaro Alto, como 8000, y pasaba por ahí, ¿viste? Y más hoy yo creo que es indispensable. Y después hay una cuestión que yo me quedé pensando, que de alguna manera tiene que ver con esto. Yo tengo un hijo de 5 años y lo atiende un pediatra acá de Buenos Aires, que se llama Alberto Grieco, es un tipo muy, muy conocido y para mí es brillante. Y él se formó con Florencio Escardó, que de la pediatría, es una persona fue muy importante. Y Escardó era la otra cara de lo que es Garrahan. ¿Por qué? Porque Garrahan todo era bajo la cuestión de la medicina y la biología. Y Escardó hablaba de las emociones. Entonces decía, Garrahan atiende a un niño que le llamaba niño sin cabeza, ¿no? Entonces, las emociones están ligadas de alguna manera a los espacios, ¿viste? Digo, no es una máquina que te va a curar y un medicamento, es una atención, hay una cuestión humana, hay esta cuestión de poder ver un paisaje, de poder ver una planta, de que haya una ventilación, que te entre el sol, ¿viste? Esas cosas curan o enferman también. Entonces yo creo que en la salud, y yo creo que el proyecto que ahora seguramente Bernardo va a hablar, tienen esas cuestiones como esenciales. Después, ¿viste? ¿Cómo es la terapia intensiva? Bueno, sí, son cuestiones más específicas que seguramente se van a resolver. Técnicas que alguien las va a resolver, pero el planteo esencial de un centro de salud tiene que ser un lugar donde uno se sienta bien. Y ahora te voy a cambiar la pregunta, te voy a hacer la pregunta que le iba a hacer a Mariano, que es, la pregunta era, ¿cómo le ibas a incorporar vivienda social y educación a los hospitales, ¿no? Porque vos hablas de los niños y cuando un niño está internado va la familia, así que hay que darle una vivienda a la familia y también un colegio, porque ese niño capaz que está 6 meses sin aprender. Entonces, ¿cómo incluirías o cómo pensarías esa educación pública para niños internados y la vivienda para la gente, ¿no? Bueno, que tampoco debe ser que sea gratis, ¿no? Pero capaz algo más accesible. Sí. Bueno, yo creo que cuando se piensa en un centro de salud, incluso de gran escala o así de carácter regional, no podés no pensarlo dentro de un plan urbano, donde seguramente aparezca un lugar de escuelas, un lugar de alojamiento, viviendas para los parientes, porque también dentro de esto que yo planteo de poner como en primer plano las emociones en una situación de enfermedad, la familia es clave, el acompañamiento, ¿no? Entonces me parece que ahí, claro, sí, seguramente que el lugar donde escuela tenga que estar vinculado de alguna manera y el lugar donde viven y la posibilidad que los parientes puedan estar y que no haya un negocio detrás de eso, ¿no? Como pasa hoy que por ahí la gente está internada, le alquilan un bolichito para que de manera muy precaria y tienen que pagar un montón de dinero. O las madres a veces o los padres tienen que ir a fundaciones, ¿no? Hogares, claro. Que la fundación, no sé, la Ronald McDonald, una de esas, ¿no? Y a unas privadas, que bueno, que hacen una acción, pero bueno, tienen, no, directamente no van al Garrahan, ¿no? A quedarse, ¿no? Dice, bueno, mi hija tiene un trasplante. Sí. Bueno, me parece que es un conjunto, ¿viste? Yo creo que es el hospital, los centros de salud, es un equipamiento y de alguna manera tiene que estar organizado más allá del límite propio del centro de salud, donde seguramente aparezca la escuela, ¿no? como la cuestión de la educación y el lugar donde tienen que vivir, porque por ahí son tratamientos de mucho tiempo. ¿No sentís como que estamos muy lejos de eso? Y como argentinos nos resulta por momentos utópico. Sí, bueno, yo recién lo dije, más o menos, qué sé yo creo que, a ver, estamos lejos, sí, porque tenemos carencia de mucha cosa, ¿viste? Entonces uno está puntualizando y está poniendo como el ideal, ¿no? El centro de salud con el centro habitacional que acompaña el espacio de salud, la escuela que de alguna manera hace puente con el espacio. Sí, bueno, ¿cuándo podrá? Por ahí no se va. ¿Será un problema de que acompaña la política también, que el germen está en que nunca nos ponemos de acuerdo? Sí, puede ser. Pero ¿sabés qué? Me parece que por lo menos acá se está planteando. Yo creo que hay lugares en el mundo donde ni se plantea. ¿Entendés? El centro de salud es para algunas personas,
de una manera, de la manera que está planteado, donde el que se tiene que morir se muere, y es así. Acá creo que hay como por lo menos una inquietud general de que eso podría llegar a pasar o está en la intención. Pasa esto que yo contaba, de un hospital que está deteriorado, que tiene un montón de déficit, que ha tenido miles de inconvenientes, llega una persona que se está muriendo y la salvan, sin pagar un centavo. ¿Entendés? Digo, eso no pasa en el mundo, y no estoy haciendo... Pasa también con la universidad pública. Bueno, pasa con la universidad, claro. Nosotros salimos de una facultad y ustedes que... No, él no, Yo Adrián no. no. Adrián pertenece Una al club, escuela. es el club de Belgrano, Adrián. Bueno, no Tenía importa, no incluida importa. Rugby, Guiotti y no sé qué otra cosa más. Pero bueno, yo hablo de mi facultad, ¿viste? Porque es un lugar que yo tengo una pertenencia absoluta, ¿viste? Y desde que yo como estudiante y después 22 años ejerciendo como Yo siento, docente. ¿sabés qué siento con las universidades públicas? Bueno, ustedes vienen de La Plata, que también es una universidad masiva, y yo vengo de la FADU, que es hipermasiva. Siento como que el capital docente es sumamente es importantísimo, porque es muy vocacional. Muy vocacional. No hay, o sea, encontrás de todo. Yo tengo una teoría que el 30% realmente lo hace por vocación, el otro 70% va viendo qué Negocio. pasa, alguno le da chapa a dar clases, pero más allá de eso, es muy vocacional y es como que esa función que ejerce el docente universitario de universidad pública, es como que se lo toma en serio y va a las clases y se elabora el trabajo y qué sé yo, que con un sentido que no pasa por ahí en otros tipos de empleados públicos. Sí. Yo ¿no? coincido en eso. Y que al mismo tiempo Sí. esa universidad pública, si tuviera un poco más de inversión, un poco más de planes de pedagógicos, no sé, llamémosle becas o intercambios con otros países, o que al fin y al cabo es inversión, creo que o sea, sería más de elite de lo que ya es. Sí. Bueno, nos tenemos que despedir de Federico García y ahora entra en escena Bernardo Luna, así que uno entra por acá y el otro se va por atrás. Muchas gracias. De nada, ahora volvemos con el debate. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola va? Adrián, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, un hospital público bonaerense. Un hospital público bonaerense. Mirá, voy a elegir el Hospital del Cruce, en Florencio Varela. Bien. El Cruce Néstor Kirchner. No por el edificio en sí. La verdad que el edificio no, es un hospital común y corriente, si que se quiere. Sino por lo que significa el hospital. Es un hospital de alta complejidad con un modelo de gestión diferente al resto de los hospitales bonaerenses. Tiene una gestión propia, digamos, no dependen. Entonces, no depende, por ejemplo, de compras Del ministerio. ni de autorizaciones, ni para el mantenimiento, digamos, o es bastante autónomo en sí. Seguramente haya cosas que... y vos vas al hospital, yo tuve la suerte de visitarlo, y realmente no parece un hospital público de los que hay muchos por la provincia, ¿no? ¿Es nuevo? Es relativamente nuevo, debe ser del 2003, 2004. Ah, por ahí. nuevo, No, estrenado. un poquito más, 2007. Sí. Bernie, ¿cómo sería ese plan de autogestión? Porque es novedoso lo que decís. No sé si es ¿cómo novedoso, la verdad que yo lo desconocí hasta que fui. Novedoso para decir, no, mira, no depende de la provincia. No, bueno, los fondos me imagino que sí. Yo calculo que ellos deben gestionar el dinero de manera autónoma. No dependen de pedir la partida de gasas a la provincia, sino que ellos pueden comprarlas. Está bien administrado. Está bien administrado. Y es un hospital relativamente grande. Y nuevo. Es relativamente nuevo. Porque creo que el edificio en sí está bien. Es un edificio que cumple los estándares
cualquier hospital, digamos. ¿Y de quién es, se sabe? No sé, es un hospital que fue creciendo con el tiempo también, ¿no? Primero fue un sector, después se agregó un centro de investigación a la parte de atrás. Fue creciendo a medida que... Y es un hospital sencillo, digamos. Bien. Donde en realidad lo importante de los hospitales, lo que hace un hospital, realmente no es la arquitectura, no es el edificio, es la gestión y cómo funciona, ¿no? Y la primera pregunta es, ganaron un concurso del Hospital Público Neuquén Sí. y se está desarrollando el proyecto. ¿Qué significa imaginar un hospital y qué programas requerían? Bueno, mira, nosotros, todo el equipo que hicimos El hospital. el hospital, teníamos nula experiencia en hacer un hospital, ni un acercamiento. Y realmente fue... No tuvimos asesores, fue todo intuición y sentido común. Bien. Y bueno, le dimos importancia a las cosas que decía hoy Federico, ¿no? Las cosas básicas de la arquitectura en sí, en realidad, ¿no? La ventilación, la iluminación, las circulaciones, cómo puede estar dispuesta la planta, ¿no? Desde el vamos sabíamos que el programa era inmenso. Vos leías, nosotros teníamos ploteado en una pared el programa del hospital y era gigante, como una hoja de 2 metros por 1, y todas cosas específicas, la sala de rayos, la sala de... todo especificado, pero enseguida nos dimos cuenta de que en realidad teníamos que hacer un módulo y ahí tenía que entrar todo, ¿no? Y Un hicimos, sistema. realmente mirando ejemplos, vimos muchos ejemplos de los años 80, 70, conseguimos una revista Suma con hospitales de la época, vimos muchos hospitales de Mario Corea, de diferentes hospitales, y nos dimos cuenta de que todos tenían algo en común. Y bueno, y fuimos por ese camino, no planteamos nada Nuevo. claro, nada nuevo, o sea, hicimos lo que... Sí, pero La sin visión. embargo tiene una escala que es acorde al territorio Sí. donde se posaba. Sí, Que eso para nosotros, que fue lo que le criticamos con Adrián, era pertinente para ese lugar. claro, eso fue algo muy importante porque el lugar donde está dispuesto el hospital es un desierto. Sí. O sea, no hay nada. Descampado. No hay calle, no hay nada. No llega ni el cable de luz. ¿No? ¿Qué pasa? Es un hospital de alta complejidad y es un hospital que no funciona por demanda espontánea. Vos, si vas al hospital, incluso a la guardia, vas porque te derivaron. O sea, llegás en ambulancia, digamos. Llegás en ambulancia o no, vos te vas a hacer un tratamiento o a ver algún médico, pero Está con una complejidad importante, ¿no? Sí. No es para... bueno, y No es un hospital urbano. ya. no es un hospital urbano, eso es lo que quería decir. Si bien la idea de la provincia es plantear toda una zonificación y una serie de cosas, de hecho quieren hacer como una especie de ciudad administrativa ahí, no es urbano y de hecho yo creo que de donde está el terreno hasta la ciudad tenés unos 30 minutos. Ah, O sea, no es cerca. Lo cual... nada, fue raro. Y bueno, imaginar el hospital fue eso, es sentido común y pensar un poco también las cosas básicas como la materialidad, el mantenimiento. así que fue como dijo recién Federico, fue una cuestión más de intuición y de Fue conocimiento totalmente de propio. intuición Y no es un y desde especialista. y hasta te diría que desde desconocimiento. Yo creo que si hubiésemos Sí, tenido asesores en todo y hasta incluso en Lo los temas perdías. hospitalarios hubiésemos perdido. Sí, porque en realidad uno no aprende a hacer un hospital, una casa, un edificio, No. un hotel. En realidad uno aprende a hacer espacios, ¿no? Sí. Y aprendes a tener una problemática y tenés que resolver esa problemática, sea lo que sea. Sí. Por eso tampoco te llevo a una estación de colectivo y a mí nadie te enseñó a hacer retiro. Pero
Pero bueno, lo tenés que ir, te enseñan a armar problemas, a generar problemas. Claro, tipo, ¿cómo dobla el colectivo? Sí, no, bueno, en su momento, durante el proceso, pensamos en hacer consultas, en incorporar a alguien y nos dimos cuenta de que seguíamos así y bueno, salió bien, la verdad. Y Estamos muy contentos con el hospital. Y en esta instancia, bueno, ganaste el concurso y ya estás desarrollando el proyecto. Sí. ¿Cómo lo manejaste el cambio ese? Y bueno, ahí fue un... Mirá, ¿hay el cambios? edificio, sí, no, si vos ves el edificio, vos ves la implantación del edificio, es exactamente la misma. O sea, los módulos son iguales, algún cambio ligero. Por ahí se movió un poco la implantación, pero ahora, adentro, cómo está armado, si bien tiene el espíritu original del edificio, cambió todo. Y nosotros, ponele, lo que fue muy interesante cuando fuimos la primera vez a Neuquén, fuimos con una planta impresa del edificio y otra planta recortada con cada uno de los módulos del edificio, ¿no? La terapia, la unidad coronaria, todas las cosas por separados y nos juntamos con el comitente, digamos, con el Ministerio de Salud de la provincia, con la gente de arquitectura y fuimos armando el edificio de vuelta. Lo que estaba acá lo sacamos, lo pegamos acá, lo que estaba acá y así te diría que prácticamente ahí quedó bastante establecido. Después fue cambiando. Y bueno, y una vez ya que ingresamos a la etapa del proyecto, se incorporaron todos los especialistas necesarios, ¿no? Se incorporó la gente que nos asesoró en la arquitectura hospitalaria, gente que ha hecho muchos hospitales, sobre todo en la provincia, bueno, y todos los especialistas en las diferentes cosas, en el aire, en la estructura, en todo. Bien. ¿No? Y bueno, y después, y el proyecto lo va a construir la provincia, no vos. La provincia, sí. Y vos, ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Como un comité? ¿Qué vas a hacer? ¿Un inspector? Por ahora, lo nuestro es el proyecto ejecutivo. Después se verá. Pero tampoco... No, lo que pasa es que, a ver, realmente no se sabe cuándo se va a poder construir, porque es un hospital muy grande. Te diría que en la escala de los hospitales es de los hospitales más grandes que hay. Así que vos solamente entregás toda Sí, la ejecutiva. Y después lo construirá la unidad ejecutora del Ministerio de Infraestructura. ¿Ustedes hacen alguna supervisión técnica? Y estamos viendo, se sabe. ¿Tiene fecha de inicio? Aunque pre-pandemia tenía. Esas son cuestiones políticas, ¿no? Son tiempos políticos. Tiene que ver también a principio de año que hubo una baja en el precio del petróleo y Neuquén depende mucho de las regalías del petróleo. Y bueno, y aparte hay un condimento político, como siempre, ¿no? En esto. Bien. Bueno, se te acabó tu tiempo. Ahora, pero quédate acá sentado. Ahora va a venir García, que está sentado donde estoy yo. Te sentás ahí, yo me siento acá. Total, ya tengo. Ahí estamos. Media hora, ya tengo mucha cámara, puedo descansar. Y el debate va a empezar con esas tres preguntas que ven ahí adelante. Y un hospital público modelo argentino. Modelo. Sí, no sé, o un ideal de hospital público. Tiene ahí un... Bueno, yo creo que el que nombraste vos recién, el del Cruce, yo creo que es el hospital. Sí, hoy por hoy. Como centro de salud público, no sé si hay uno que pueda superar. No, la provincia no. No. Después sí tener los hospitales de Santa Fe. Claro. ¿No? Todos los hospitales proyectados por Mario Corea y toda la gente de Santa Fe, que realmente son hospitales espectaculares. O sea, están bien resueltos, te puede gustar o no estéticamente o lo que sea, pero realmente funcionan, ¿no? Creo que en la revista en la que estabas vos, en la suma en la que estaba tu proyecto, creo que estaba el proyecto de Dutari. ¿Cómo se llama? Jan, sí. El cordobés, sí. El edificio blanco con los ladrillos. Bueno, también ahí había como... El hospital de ladrillo de Dutari. Sí. El hospital estaba bueno, sí. Ese que ¿te gusta? Sí.
No, no le gusta. No, sí. No, sí. No te voy a hacer un juicio de valor de los demás. Pero ves que hay un nuevo modo de generar hospitales. ¿Hay una problemática del hospital? No, lo que sí, yo creo que quedó atrás es el edificio como se entendía antes, como el hospital central, el hospital general, como pueden ser el que está acá en Parque Centenario, o el hospital de clínicas, el edificio en altura, donde te das cuenta que es imposible mantenerlo, ¿no? Sí. Porque el gran problema de los hospitales, en realidad, te diría que no es el edificio es barato. El problema del hospital es lo que lleva adentro y el mantenimiento. Vos pensás que el costo de construir un hospital es igual al costo de mantenerlo 3 años, ¿no? Con todos sus médicos, el equipamiento es carísimo, Sí. ¿no? Mantenimiento es muy caro, no sé, desde los equipos de aire acondicionado que necesitan filtros especiales. Te convertiste en un especialista, Bernie. Y sí, Y sí, todo no el le quedó tiempo, sí. otra, no le quedó otra. No, pero es verdad que todas las cuestiones específicas son extremadamente Sí. costosas. Eso, uno de los grandes problemas también que hay es, por ejemplo, hubo una serie de hospitales, fueron los hospitales del Bicentenario que se construyeron en la provincia, y hay muchos que están vacíos, Sí. digamos, sin usar. Pero en realidad el problema es El médico que todavía no está no el médico, es mantenerlo, porque No, pero digo que no están el público, el médico, ¿cómo se dice? Como que bueno, va tal médico, se le paga tal plata, todavía no Bueno. está claro, pero esa gestión. muchos de esos hospitales se construyeron con fondos provinciales, Sí. pero el mantenimiento tendría que depender de los municipios. Y hoy por hoy los municipios no tienen el dinero suficiente para mantener un hospital de esa envergadura. Entonces encontrás muchos hospitales o semi vacíos, no te digo abandonados porque no es que se están cayendo abajo, sino que no tienen función adentro, ¿no? Sí, y además también esto es como tampoco hay tantos médicos que se dediquen a terapias intensivas para unos 20 salas intensivas y tampoco tenés 100 médicos disponibles Sí. para llenar un hospital. No, yo Bueno. creo que lo que él dice esto que es como una maquinaria que ponerla en marcha y mantenerla es extremadamente costoso. Quizás lo que Yo falle, creo que no es como lo que clave. falle quizás no es la planificación de diseñar un edificio, Nada. sino la planificación de administrarlo. Tal Claro, cual. Que eso sí. es que eso es lo más Sí. importante. Hay una cosa, lo que se llama gestión por procesos en los hospitales, ¿no? Donde no hay camas designadas para especialidades hoy en día. Hay hospitales que lo tienen todavía, pero está evolucionando un modelo donde no. Hay camas de terapia intensiva y hay camas de habitaciones comunes. Y no hay una de unidad que es para el cardiólogo, otra para el traumatólogo. Van variando. Entonces, vos no necesitas, porque si no tenés un hospital capaz, lleno de pacientes que tienen problemas coronarios y camas vacías de gente que tiene Sí, problemas te tienen que ir traumatológicos. como Entonces, activizando. lo tenés un montón de espacio ocioso que es caro, porque cada metro cuadrado que vos no usás es carísimo. Bueno, yo todo el año pasado tuve que ir una vez por semana al hospital italiano, por otros motivos, y ahí iba entendiendo cómo funcionaba el hospital, que vos capaz que no lo entendés, pero una vez que estás yendo una vez por semana, te das cuenta que hay toda una maquinaria por detrás, que es impensado. Y yo solamente veía, por ejemplo, decir, la lavandería, ¿no? Sí. La lavandería del hospital debe ser un edificio. Por eso el hospital italiano es una manzana entera, es una manzana más grande, son 2 manzanas, y después tiene todas las manzanas alrededor, está todo cooptado. Es todo edificios para el hospital. Tal cual. Entonces, vos te imaginas una tontería como la lavandería. Y después el residuo patológico es otra maquinaria. Entonces, debe ser una cuestión mucho más compleja de lo que todos nosotros imaginamos. Y yo pensaba, acá deben trabajar 10.000 personas por Sí. día. Claro, poner en Del marcha hospital eso italiano. y mantenerlo cotidianamente Claro, en sí, el vos. tiempo. Esto que decía, yo no, esa cifra no la sabía. 3 años de mantenimiento es lo que cuesta un hospital. Sí. Es una locura, ¿no? Una locura. Pero, ¿y cómo ven? ¿Qué te preguntan? ¿Por qué hemos permitido que se abandonara la salud pública? Yo no creo que se haya abandonado. No. Yo creo que puede ser que haya
Yo creo que es lo que... O peor, o Pero vos mañana tenés una urgencia, ¿dónde vas? lo primero que tenga, lo más cerca que tenga, el hospital de Gonet. Pero en Claro, Es un realidad, hospital público. pero en realidad pagás una obra social. No, yo tengo yoga, no. Ah, Yo Eso, también. esto es de acá, de la gente del Sí. puerto. Idioma que es, disculpame. Es la obra Del social Estado, de que nos da la universidad. ah, pues son de Yo la también. universidad. Y Fernanda también. Ah, Bueno, pero es una obra social. Pone. No es- Sí, no es- sí, pero... bueno, pero vos tenés ahí, te están sacando plata Nosotros extra muy por poco. trabajo. Sí, muy Nosotros, poco. por ejemplo, siempre con mi familia tuvimos OSECAR, que es de empleado de comercio. Sí. Y funciona perfecto. Bueno, pero eso sí es una obra social propia de un gremio, digamos. Bueno, pero ustedes Bueno, están Es algo similar. Sí, sí, sí. No, yo con respecto a esta pregunta, creo que no es que... ¿No te sientes un poco responsable? Porque en realidad es lo mismo que sucede con la educación pública o privada, ¿no? Cada vez en la clase media, antes la clase media iba al hospital público, la clase media iba a la educación pública, No, bueno, y por hoy eso... en día cada vez... Pero la salud, como Claro. la educación, nosotros es un valor grande que tenemos. Sí. Digo, puede estar deteriorado, todo lo que quieras, pero es un gran valor, un gran valor. Vos vas afuera, tuvimos la suerte de viajar y tenés que estar rezando para que no te pase nada. obvio. ¿Cuál? Porque cualquier cosa menor que te pasa es inabordable, ¿viste? Y nosotros tenemos, bueno, sí, lo que ha pasado en este país, que esta debacle de un gobierno y otro ha pasado que sufre siempre la educación, la salud más que incluso que la educación, pero tenemos una base muy fuerte de salud pública y la tenemos. Sí. Podríamos no tenerla ya a esta altura, ¿no? Entonces, ya desde cuestiones esenciales que tienen que ver con lo específico de la salud hasta que sea un concurso para un hospital. Eso fue. Eso es... Eso es destacable porque no hay concursos No. hospitales, no se hacen por lo general, Claro. se encargan. Claro. Bueno, en esta época, porque No, seguramente, el sí. sistema había muchísimos concursos en los 70, parte del 80 también, de arquitectura hospitalaria. Y la ciudad de Santa Fe a principios de siglo, ¿no? También. Sí, muchos son encargos directos también, ¿no? Lo cual no está mal, digamos. Como te decía hoy, los hospitales del Bicentenario fueron encargos directos en estudio de arquitectura. Para Son ustedes- hospitales públicos. Para ustedes, por ejemplo, ¿el concurso garantiza el mejor proyecto? Por ejemplo, mira, Bernie, No yo sé. te soy sincero, para mí tu primer premio es indiscutible. Y con Adrián somos muy críticos. Pero hacía mucho tiempo que no veíamos un primer premio de un concurso que sea indiscutible. Muchísimo. Sí, bueno, yo creo, muchas veces, sobre todo cuando vos participás y no ganás, decís, che, pero no estaba tan bueno el primero, no estaba tan... Pero después No. cuando te pones a pensar te das cuenta que es mejor que los demás. A mí me pareció que, por ejemplo, a mí me pasó un par de veces de haber sacado un primer premio y que me guste más el tercero. Sí, bueno, a mí también me ha pasado con otros concursos. O participantes que no han sacado nada, pero... Sí, yo creo que los concursos me parece que tienen que estar y me parece que es el camino para construir la arquitectura de una ciudad. Pero que tengan que estar no quiere decir que no haya que repensar cómo, ¿no? Hay muchas cosas. Yo lo que he percibido y he hecho concursos en el último tiempo y hemos sacado premios, hay como una cuestión muy superficial en los concursos, ¿no? Digo que le falta mucha profundidad. Digo, yo que Bueno. ejerzo la profesión y hago proyectos por fuera, que tengo que abordar un montón de cuestiones con los clientes, con la economía, con la construcción. Cuando haces un concurso es una fiesta, ¿viste? Porque decís, es un quilombo, todo, pero digo, relajás, es como un descanso de alguna manera. Para mí hoy, por ejemplo, ya no hago concursos casi. Era una fiesta hace 20 años. Dejó de ser. No, yo digo una fiesta No. como que esta cosa que uno forma parte, que es todo muy por arriba. Entonces yo creo que los concursos tienen que seguir estando y hay que empezar a darle más. Por ejemplo, no puede ser que haya un concurso y se presenten 100 tipos. ¿Entendés? Hay algo que 100 estudios. No está ¿Te bien. parece estudio- mucho o poco? No mucho, demasiado. En mi época, cuando yo hacía concursos hace 15, 20 años atrás, el concurso que menos entregábamos tenía 90 trabajos. Sí, Era pero un no. concurso de 150, 200. Sí.
Era otra época. Era la época que participaba, no sé, los estudios como, no sé, que participaba Clorindo Testa, participaba, qué sé yo, Solsona, participaban en estudios que generaban discusión importantes, ¿no? Que eso también se fueron alejando. Yo creo que se convirtió la herramienta concurso, salvo algunos casos, que lo discutimos en la mesa, en la primera mesa de Costanera, que la última pregunta mía fue, che, el concurso es una cuestión especulativa como para poder ganar o es una problemática de pensamiento, que después si lo ganás y si no, ¿no? ¿Cómo debiera ser en realidad, no? Porque también tiene que ver con esto que ustedes decían, che, no, pero pensemos el hospital con ese espacio, con las dobles ventilaciones, bueno, si vos lo haces de esa manera, ¿ganás? O de repente se te da que no, mira, te cierra bien en una cajita, chao. Porque un poco lo que pasó, lo raro también o no, aunque te vuelvo a repetir, no es por chuparle las medias a Bernie, porque ya se las chupábamos antes de conocerlo, es que el concurso de Bernie justamente ganó porque hacía lo que todos los demás no hacían. Claro. Entonces, y que es lo que justamente se hacía bien, que también quizás tocó un jurado que dice, che, no, vamos a privar estas cosas y se puede construir, no, sale más barato el otro, viste, que generalmente pasa. Sí, bueno, con respecto a si es el mejor o no, me parece, o lo que decías vos, si uno lo hace por un tema especulativo Sí. o un tema, y yo creo que hay de las dos cosas, un poco, en mi caso no, Pero realmente no lo hago, Por si gano mejor, pero Por ejemplo, realmente no me alguien- motiva Alguien que ganarlo. estuvo acá en la primera mesa, que es Cristian Ferrera, Sí. que él es uno de los tipos que yo conozco, uno de los pocos que conozco, que realmente yo lo admiro, porque el tipo hace concursos pensando en una problemática y digamos, siempre se para desde un costado de la experimentación, de pensar el problema y dar una respuesta. Y nunca se fija si lo va a ganar o no. De hecho, hay proyectos que hizo que merecían ganar el concurso y no lo ganó por este problema, digamos, ¿no? Sí, bueno, es un poco subjetivo, pero sí, no sé. Por ahí hay jurados donde. Hay un estudio platense que hace generalmente la misma fachada, vos ya lo sabés, ¿no? Sí, unos cuantos. Bueno, Sí. entonces vos ya sabés la fachada que vas a Sí, sacar. hay muchas veces que los concursos los ganan los renders, lamentablemente. Sí, Obvio. sí. Bueno, Sí, cuando hablo de uno intenta evitarlo. eso, claro. Y lo que decía hoy, por ahí se presentan 100. Y son los mismos 100 estudios que se presentan a todos los concursos. Exacto. Y la verdad que si vos ves muchas veces, el otro día estaba viendo los participantes de un concurso que hubo en Río Negro y la verdad la mayoría eran proyectos que no los habían ni pensado. O sea, hicieron el concurso por hacer el concurso nomás. Claro. Y eso no está bueno, yo para eso no participo. está bueno, ¿No? Para eso, o te diría que ni lo arranco a hacer. Sí, termina siendo casi como un ejercicio medio sistemático, ¿viste? Cuando le agarran la tiqui, 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 entonces que después la profesión no es así, la profesión es, ¿viste? Te encontrás permanentemente con temas diferentes, con clientes diferentes, con un montón de cuestiones que termina estando como en otro lado muy diferente. A mí, por ejemplo, ¿sabes qué me pasa? Que yo, por ejemplo, las obras que yo hago, si las tendría que haber ganado por un concurso, no las podría haber hecho. Claro, bueno, Bueno, claro. sí. Ahora, lo raro es que después, cuando vos la haces y la presentás en los concursos de obra construida, te dan el premio. Y vos Claro. decís, esto si yo lo hubiera hecho por un concurso público, no Claro. ganaba ni en pedo, pero después me premian porque lo hice. Sí. Es algo raro, ¿no? ¿Y el hospital qué grado tenía el render y qué grado tenían las plantas? ¿El grado en qué sentido? De No, está dedicación bien. Ah, bien. o de preocupación. ¿Cuánto más No, te preocupaste no. por la planta o por el No, render? la preocupación principal siempre fue el proyecto. ¿no? La planta, la Sí, función. sí. Bueno, en el caso del hospital, sobre todo la implantación y la planta era importantísimo porque
un hospital es más que un edificio, es un hecho de urbanismo, digamos, ¿no? O sea, vos tenés calles y tenés lugares vedados y tenés lugares públicos y, como decías hoy, lo de la lavandería. Hay un sector en todos los hospitales que se llama Central de Procesos, la CAP, que ocupan casi el 30% de la superficie El hospital. del hospital, que es donde pasa todo. Donde pasa la lavandería, la esterilización, lo que sea, digamos, ¿no? O la Incluso hay cosas que muchos hospitales ahora ni siquiera se hacen ahí, ya se tercerizan, la claro. lavandería muchas veces se terceriza. Sobre la O comida. los residuos, la comida por ahí. Bueno, pero igual hay todo un circuito interno que hay que mantenerlo intacto. Todo, desde los tubos neumáticos que llevan un análisis de sangre de la guardia al laboratorio, que tiene que estar en 3 minutos porque si no se te muere el paciente, hasta el que limpia y va con el carrito a limpiar un aula que se usó para dar. Y en el requerimiento del concurso planteaba en la documentación, te decía tipo 3 renders y una planta, o en este caso. No, lo básico pide. de un concurso. Te dan las láminas y te dicen esta para render, esta para. Te marcaba hacer el tipo No, de Como imagen. siempre pasa. Como Y todos los los concursos. últimos No, concursos, capaz hay que- concursos extremadamente pautados, ¿viste? Sí. Te dicen No, pero mostrar capaz esto, esto. en una situación donde es mucho más importante el programa y no la imagen, capaz que la imagen ni existe ni se hablaba. Sí, bueno, para nosotros fue más importante, capaz que para otros no. Claro. No, a pesar del tipo que redactó eso. Sí, no, desde ya. No. Pero bueno, ya tenemos que terminar porque Bueno. viene la mesa siguiente, que es la 4, recreo. Así que muchísimas gracias Bueno, A ustedes. a Muy García bien. y a Luna. listo. Muy bien. Y nos vamos a ver en la próxima. Gracias.